Tom Kuchar es de Ecologistas en Acción también, se ha especializado en este tema con una publicación que se titula Con la soja al cuello, piensos y ganadería industrial en España. También es experto en cuestiones internacionales relacionadas con el comercio en general, con el comercio especialmente de este tipo de productos y cómo se van utilizando entre países, la huella que van dejando de transporte, de cómo van de un sitio a otro, ¿no?, a nivel internacional, y todo esto es lo que nos va a contar hoy. Gracias, Tom, por estar aquí esta tarde y puedes empezar. Muy buenas tardes, es un placer estar aquí en Zaragoza. Muchas gracias por esta cálida, el recibimiento cálido y también poder volver a estar físicamente con ustedes, porque echamos de menos las charlas de contacto físico después de estos 2 años de muchas teleconferencias por las vías telemáticas. Así que un especial agradecimiento a todas las personas que habéis venido hoy aquí, y veo muchas personas que tienen un alto conocimiento, ¿no?, en esta materia, así que espero que sea también un diálogo y no solo una charla desde la mesa. Ojalá que os animáis también de aportar vuestros conocimientos y opiniones. Saludamos también a las personas que nos ven online, ¿no? Online. Ahí. Un saludo a las personas que nos siguen ahí en directo. Y bueno, he venido con bastante buenas energías, porque ayer hicimos una acción en el Congreso de las y los Diputados, ahí con la rebelión de las y los científicos. No sé si visteis en algún medio de comunicación, pero se hizo una acción directa, no violenta, para volver a recordar la falta de voluntad política, ¿no?, por parte del gobierno español, y también la falta de ambición del Congreso de los Diputados a actuar frente a la emergencia climática, coincidiendo un poco con la publicación del último informe del panel intergubernamental de expertas y expertos sobre cambio climático de Naciones Unidas, ¿no?, el lunes, que cada vez que publica un nuevo informe, ¿no?, es más pesimista y llama con más fortaleza y virulencia también a los estados de actuar, ¿no? Aunque el resumen político es demasiado, beneficioso, ¿no?, para los actores políticos, porque querían ser demasiado con guantes, cuidadosos con los responsables políticos, pero el informe en sí es mucho más duro y mucho más catastrofista de lo que han sido los informes anteriores, y realmente es penoso, ¿no? Es criminal cómo seguimos apostando por nuevas infraestructuras de combustibles fósiles, y toda la apuesta de las medidas, ¿no?, del gobierno español, aprovechando tristemente esa terrible guerra en Ucrania, pues es una vuelta de tuerca más, ¿no?, en apostar por un modelo basado en los combustibles fósiles. Y entonces hay como 2 tendencias, ¿no?, la realidad mundial de la emergencia climática y las políticas que se llevan a cabo actualmente. Así que, bueno, en ese sentido, pues yo creo que tenemos que hacer más acciones directas, porque si salen bien, como la de ayer, con una buena cobertura mediática, pues pueden tener un buen impacto mediático y político, y además la gente activista sale muy bien fortalecida, ¿no?, de ese tipo de acciones que nos dan buenas energías. Bueno, hoy queremos hablar del sistema agroalimentario mundial y también local, ¿no?, o sea, desde lo más global hasta Aragón. Y quiero comenzar que en realidad desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hemos vivido una apuesta mayoritaria política, especialmente en la Europa occidental, pero también en la península ibérica, por una apuesta de sistema agroalimentario
muy dependiente de los insumos y muy de los insumos que vienen de lejos, ¿no? De fuera de nuestras fronteras. Y en una situación donde los recursos naturales internacionales se están agotando, aunque de eso se prefiere no hablar, ¿no? De los agotamientos de los recursos naturales, pues esa dependencia se nota cada vez más, ¿no? Y creo que podemos estar de acuerdo en que se ha ido fortaleciendo y apostando por un modo de vida que podemos llamar imperialista en un sentido de que hemos deteriorado las condiciones de vida y los territorios de otras personas en otras partes del mundo, como en las fases más brutales del colonialismo y del imperialismo, ¿no? Y ese modo de vida europeo pues causa muchas más víctimas que la guerra de Ucrania, y así de claro tenemos que hacer también al respecto, ¿no? Aunque ahora la guerra de Ucrania ocupa toda la atención política y toda la atención mediática, pues realmente nuestro modo de vida es todavía mucho más desastroso y mucho más criminal de la que nos llegan de las terribles noticias de la guerra de Putin en Ucrania, ¿no? Y básicamente lo que se nos ha ido planteando es que se puede aliviar las desigualdades sociales simplemente apostando para que las mayorías sociales tengan un mayor acceso a bienes y servicios, ¿no? Y sin embargo esa producción, no solo ha agotado nuestros recursos más cercanos, sino básicamente está basado en la explotación de recursos ajenos y sobre todo el despojo de poblaciones en otras partes del mundo, ¿no? Como dato, entre 1994 y el año 2014, ¿no? Hemos deforestado unos 11 millones de hectáreas para cultivar materias primas agrícolas para la importación a la Unión Europea, ¿no? Para hacernos una idea, eso es unos tamaños, ¿no? De básicamente cada 2 segundos un campo de fútbol, de bosques que se están eliminando, gracias también para hacer terreno para cultivar monocultivos como la soja, pero también maíz o caña de azúcar o aceite de palma, que luego entran, digamos, en las cadenas mundiales de producción y consumo, y que luego llegan también en forma de diferentes productos alimenticios a nuestro hogar, o en caso también extremo de biocombustibles que se utilizan en el transporte motorizado, pero también muchos de estos materias primas pueden utilizarse o bien como alimentos, o en muchos casos aceites vegetales también pueden terminar siendo champús, pinturas y otros productos químicos, ¿no? O sea, digamos, la amplitud de productos que se están produciendo es brutal, ¿no? Y al mismo tiempo esa presión sobre los ecosistemas, la presión sobre la naturaleza, se ha expresado fuertemente en un hecho que no se esperaba por la mayoría de los que toman esas decisiones de seguir destruyendo ecosistemas, y nos llegó la pandemia, ¿no? Hoy estamos aquí con las mascarillas y parece ser que 2 años después nos hemos olvidado que el origen de esa pandemia tiene que ver justamente con la destrucción de bosques, con la destrucción de ecosistemas, que ha favorecido la zoonosis entre animales salvajes y el ser humano, ¿no? Y yo creo que tenemos que recordar casi todos los días a los responsables políticos que siguen apostando por esa digamos, apuesta suicida, que pues va a haber más pandemias. Entonces los costes humanos, los costes sanitarios y también los costes económicos, no debemos olvidar todo lo que ha supuesto en términos de pérdidas económicas esa pandemia, pues se puede repetir con nuevos virus que solo están esperando a saltar, digamos, esa frontera de la vida salvaje a las cadenas alimenticias internacionales, ¿no?
Y bueno, al mismo tiempo se han agrandado las desigualdades, ¿no? Realmente con esa promesa de que con ese incremento de producción de bienes y consumo se iba a aliviar las desigualdades, simplemente hemos deslocalizado fuertemente las desigualdades dentro de nuestras sociedades como fuera, ¿no? Y yo creo que un reflejo, digamos, más brutal de lo que genera nuestro sistema agroalimentario son los flujos de migración forzada, ¿no? Campo-ciudad, que aquí en España, digamos, se ha vivido brutalmente, pero también es un fenómeno, pues, muy europeo y muy mundial, ¿no? Y cuando hablamos de desplazamiento forzado campo-ciudad, pues hablamos que sistemáticamente son amenazados, pero también asesinados líderes campesinas y campesinos en otras partes que se resisten al despojo de sus territorios, ¿no? Y sin embargo se siguen haciendo políticas públicas. Hoy mismo, que si queréis luego en el debate volvemos a este tema, donde se sigue promoviendo, digamos, los intereses de las grandes empresas y de los inversores frente al derecho internacional de los derechos humanos. Y creo que en esta situación de guerra Ucrania vale la pena recordar que en una situación de agotamiento de recursos y de mayor competitividad sobre estos recursos, las guerras por los recursos van a ser más, digamos, habituales. Seguramente os acordáis cuando salimos a la calle contra la guerra de Irak, alguna parte de la población tenía bastante presente que algo de esta guerra tenía que ver con la pelea por el petróleo, ¿no? De ahí un poco el lema "no más sangre por petróleo". En su momento era un lema que recorría parte de la sociedad. Y si miramos a Ucrania, no solo ya es una cuestión política geoestratégica por el paso de los gasoductos de Rusia hacia la Unión Europea, sino la propia Ucrania es bastante importante en términos energéticos, pero algo mucho menos conocido en términos de extracción de minerales, ¿no? Los minerales que son fundamentales para toda esa apuesta de digitalización y transición energética que están vinculados a los fondos europeos y toda esa mentira, digamos, del Pacto Verde Europeo, ¿no? Y un factor también importante, pues toda la producción agrícola de Ucrania y sus exportaciones, ¿no? Tanto de trigo como de aceite de girasol, como también de maíz a los mercados internacionales. Y eso, en una situación de guerra, obviamente tiene una situación de desabastecimiento inmediato, pero estos cuellos de botella ya lo hemos vivido también en otras situaciones. No necesitamos, digamos, guerras para entender que hay un problema ya de desabastecimiento, ¿no? Lo tenemos en el caso de toda la industria automovilística vinculado al tema de falta de metales, a falta de microchips, ¿no? Los procesadores que vienen de un determinado lugar en el mundo, por fallos en la cadena logística de transporte y muchas otras cuestiones, ¿no? Digamos, un aumento del precio del petróleo, también aumento los precios del transporte y aumento también los costes de transporte, y por lo tanto también hay unos impactos directos sobre las cadenas internacionales de comercio. Y eso luego nos vuelve en términos de manifestaciones de sector de transporte, sector agrícola, sector pesquero, porque lo que evidencia, digamos, la crisis energética y también de agotamiento de recursos en la que estamos metidos ya, es que muchos de estos empleos se vuelven absolutamente inviables energéticamente, pero también económicamente, porque el coste, digamos, económico vinculado a su dependencia energética es brutal, tanto de los barcos de pesca como también la maquinaria agrícola, todo el sistema agroalimentario basado en la energía, ¿no? Ahí están los estudios, ¿no? Que el 50% de la energía utilizada en nuestro sistema agroalimentario es posterior a la salida de los productos de la granja, ¿no? O sea, toda esa cadena de embalaje, de transporte, de enfriamiento de supermercados, de transformación, pues
necesita una cantidad de energía que no va a haber en el futuro, ¿no? Yo creo que de eso tenemos que ser muy conscientes como sociedad, y cuando antes tomemos medidas frente a ello, de una menor dependencia de los combustibles fósiles de nuestro sistema agroalimentario, eso sí sería una apuesta por la resiliencia, ¿no? Entonces, en esta situación de guerra por los recursos, como en el caso de guerra de Ucrania, pues tenemos una alza de precios, y eso, en el caso del Estado español, lo estamos viviendo ya. Digamos que la cadena de la ganadería industrial pues rápidamente está buscando de dónde traer el maíz o la soja para los piensos, y sin embargo en otras partes del mundo ese alza de precios directamente se puede traducir en falta de alimentos, tensiones sociales y políticas por el aumento de los precios, y una repetición de una situación que ya tuvimos a raíz de la crisis financiera de 2007-2008, en unos brutales levantamientos políticos, represión y también nuevos estados fallidos que fueron, digamos, encadenados, y ahí tenemos los casos de Libia, también ciertamente en Túnez, también en Egipto, también en el caso de Siria, donde la relación entre crisis climática, entre crisis alimentaria, crisis también de abastecimiento de ciertos recursos energéticos, y también los impactos de la crisis ambiental sobre recursos hídricos, pues están directamente vinculados, ¿no? Entonces cada vez necesitamos pensar más estas diferentes emergencias como una en su conjunto. Y por supuesto todo esto tiene mucho que ver con la situación que hemos vivido en términos de la pandemia y el cambio climático, porque si echamos la vista atrás, muchos elementos de los que ahora se utiliza la guerra de Ucrania como una excusa o una explicación del malestar en el campo o del sector de transportistas, en realidad ya existían en diferentes momentos anteriores, ¿no? Y creemos de ahí, digamos, se ha valorado muy poco todos los impactos sociales y económicos que han tenido ya las diferentes crisis de desabastecimiento, justamente por los límites geofísicos y también ambientales que nos impone, y que claramente marca lo que hemos visto con la pandemia y la emergencia climática. Y nuestro sistema agroalimentario está en el centro de ese huracán de diferentes emergencias o de diferentes crisis, sean económicas, sociales y ambientales. Y si miramos, por ejemplo, el petróleo, ¿no? El petróleo, en el sentido de que va a haber una fuerte pelea sobre los diferentes subproductos que se hace con el petróleo. Si vemos que la gran maquinaria agrícola, los camiones que transportan los alimentos, los barcos pesqueros, etcétera, y los autobuses también, consumen la mitad del gasoil que se produce en España, hay una competencia fuertísima. Pero si al mismo tiempo ese petróleo se utiliza para producir diferentes derivados, sea para la industria, digamos, química de plásticos, o sea, digamos, para los agroquímicos, ¿no? Esa dependencia en el sistema agroalimentario se siente fuertemente, pero en algún momento va a haber una pelea fuerte. Si utilizamos el petróleo para hacer derivados más bien para los plásticos, o más bien para el transporte motorizado, para los coches privados, o para la maquinaria agrícola, y claro, ahí, digamos, la alza de precios puede ser todavía mucho más, o sea, nos va a parecer, digamos, un chiste todo el aumento del precio del gasoil y la gasolina que se está viviendo ahora mismo, ¿no? Y esto, por supuesto, puede tener como consecuencia tensiones sociales aún mucho más fuertes, ¿no? Y quienes están esperando estos momentos para llevarse, digamos, esa tensión política a su campo político para aprovecharse del malestar de la gente, pues ha sido bastante evidente en estas movilizaciones que hubo el 20 de marzo en Madrid, ¿no? Pero también tenemos el sector de los fertilizantes, ¿no? O sea, esa dependencia del gas
fósil para producir los fertilizantes en España es brutal, ¿no? Y de ahí se entiende también la falta de fertilizantes, aumento del precio de fertilizantes y también una cuestión que ya se está dando, un agotamiento ¿no? a nivel mundial del tipo de nitratos y fosfatos, y eso también puede incrementar los precios, puede incrementar también su desabastecimiento y por lo tanto afectar sobre todo las zonas que dependen en términos de agricultura industrial. Las zonas que son más soberanas alimentariamente y que tradicionalmente se han basado pues, en la ganadería extensiva o en sistemas agroalimentarios mucho más sostenibles, obviamente a estas zonas no les afecta y son justamente las zonas pues, más distribuidas a nivel mundial, ¿no? En el caso de África, sudeste asiático, Latinoamérica, etc. Por lo tanto, primera conclusión y apunte para el debate. Creemos, y eso ya es una cuestión que desde Ecologistas en Acción llevamos planteando desde hace muchos años, tiene que tener mucha más centralidad en el debate social, en el debate político, en el debate mediático. El pico de extracción de ciertos materiales, ya no solo de petróleo y gas, sino también de minerales y de otras cuestiones que dependen, o sea, cuyo, digamos, extracción depende tanto nuestro sistema agroalimentario, ¿no? Luego está la otra cara, que esa crisis ambiental, sea cambio climático, pérdida de biodiversidad, que hemos generado desde el capitalismo basado en la quema de combustibles fósiles, pues también ya se está notando en términos de bajadas de rendimientos de la producción agraria, ¿no? Entonces estamos viendo cada año, estamos gastando más ayudas públicas en términos de las pérdidas que se tienen en el sector agroalimentario. Y eso no va sino a aumentar, ¿no? Sea por falta de agua, sea por demasiada lluvia, sea por, digamos, pérdida de cosechas. O sea, eso es una situación que los diferentes informes de impacto de cambio climático están señalando para todas las partes del mundo, pero la península ibérica va a ser especialmente afectada, tanto por falta de recursos hídricos, pero especialmente también por la pérdida de biodiversidad vinculado al cambio climático y también la pérdida de suelo fértil. Eso va a ser, digamos, una componente brutal, ¿no? El tema de la falta de suelo fértil. Y ahí, ¿qué pasa? Pues la ganadería industrial pues no hace lo suyo para todavía incrementar más ese daño que estamos haciendo a nuestros suelos fértiles y por supuesto a los recursos hídricos. Seguramente nuestro compañero luego va a intensificar, digamos, esa exposición. Todo eso se intenta equilibrar con flujos globales de materias primas, ¿no? Y tristemente pues es una tendencia que ha ido en aumento, y ahí no solo hablamos de la soja, estamos también hablando de aceite de palma, estamos hablando de aceites vegetales, estamos hablando del caucho, estamos hablando de diferentes celulosas también, viscosa, maíz, caña de azúcar. O sea, son múltiples las materias primas que luego se importan masivamente de los mercados internacionales. Y ahí va a haber cuellos de botella por las diferentes razones que ya hemos planteado, que pueden ser de tipo geopolítico, de tipo tecnológico, logístico, o también de falta de energía para transportar todas estas materias primas por el mundo, ¿no? Y eso va a afectar las cadenas de suministro. Y yo creo que cada vez cobrarán más relevancia todos los estudios que apuntan que no solo es una cuestión, digamos, de que de repente tienes unos transportistas, como en el caso de Brexit, que no lleven, digamos, un determinado alimento de A a B, sino donde hay una disrupción total de la cadena mundial del funcionamiento del sistema agroalimentario. Y quienes vivimos en las ciudades, y sobre todo en las grandes ciudades, pues vamos a sufrir esa situación de una forma que no lo podemos imaginar hoy en día, ¿no? ¿Qué respuestas se está dando, digamos, desde el poder político en este momento? Pues de forma bastante preocupante. Tenemos un ministro, Luis Planas, el ministro de Agricultura, que ha abierto una serie de propuestas que nos deberían sacar, digamos, a la calle, ¿no? Rebajas en los estándares ambientales y de salud. Importar más maíz y soja transgénica.
aumentar la posibilidad, digamos, de restos de fitosanitarios en las materias primas que importamos, ¿no? Incrementar también las superficies de cultivos en zonas que ambientalmente deberían estar protegidos, justamente porque tenemos un problema de fertilidad de suelos, pero también de biodiversidad en el campo. Así que estamos dando pasos atrás en cosas que ya estaban decididos, y durante muchos años pues la gran agroindustria, las grandes multinacionales de la agroquímica intentaban impedir estos pasos, pero en 2020, ¿os acordáis? Se acordó una estrategia que se llama de la granja a la mesa, que tiene unos objetivos legalmente vinculantes de reducción de antibióticos en la ganadería, de reducción de fertilizantes y pesticidas de aquí a 2030 y un 25% de agricultura ecológica. Estos son objetivos legalmente vinculantes, y ahora es el momento de utilizar la guerra de Ucrania para decir no, vamos a repensar, digamos, este tipo de cuestiones que ya estaban planteadas. Pero también la política agraria común, recientemente aprobado y ahora está, digamos, implementación en las comunidades autónomas. Había una parte, ¿no? Aunque nosotros no nos pareció suficiente, digamos, la reforma que se hizo, pero por lo menos había una parte para un cambio del modelo, ¿no? El famoso greening de la política agraria común, que podría haberse utilizado para una apuesta, digamos, más sostenible en la agricultura y ganadería. Incluso esto también ahora mismo está pues replanteándose. ¿Y qué pasa si retrasamos, digamos, las medidas necesarias para hacer frente a esa crisis sistémica y especialmente del sistema agroalimentario mundial? Pues básicamente lo que han planteado los últimos informes, ¿no? Vuelvo, digamos, al inicio, el último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ¿no? Los años que nos pone encima de la mesa que tenemos por delante para evitar, digamos, un aumento de temperatura global y superar ese objetivo del 1,5 grados, ¿no? Está muy claro que no vamos a llegar, ¿no? O sea, incluso si se pusieran ahora muy, digamos, coherentes todos los ámbitos políticos y económicos, está claro que no se llegaría. Entonces nos ponemos en escenarios de 3, 4 grados centígrados de aumento de temperatura global, que en algunas zonas, incluso de la península ibérica, estamos hablando de 5, 6 o 7 grados centígrados, y con unos colapsos, digamos, sociales y ambientales brutales, ¿no? Y si a eso sumamos una cuestión que normalmente se suele discutir poco, que son todas las enfermedades no transmitibles y sobre todo vinculados a la dieta insostenible que ha producido nuestro sistema agroalimentario, más todo el gasto sanitario, ¿no? De eso tampoco se suele hablar cuando hablamos de la gran agroindustria, o sea, todos los tratamientos de cánceres en la sanidad pública que están vinculados, digamos, a una dieta insostenible, eso no lo pagan las grandes multinacionales de la agroindustria, ¿no? Lo paga la sanidad pública, o sea, nuestros impuestos, ¿no? Eso también es una de las grandes cuestiones que está ahí pendiente. Y bueno, en términos generales podemos decir que hay un buen razonamiento, ¿no? De ahora mismo replantearnos este sistema agroalimentario, y esta noche pues os traemos una razón más, ¿no? Que es toda la cuestión de los impactos globales que genera, digamos, la ganadería industrial en términos de sus importaciones, ¿no? Y pongo solo 3 cifras para facilitar el debate luego. Importamos cada año en torno a 6 millones de toneladas de soja. Gran parte de esa soja viene de Brasil, y muy concretamente de una región enorme que se llama el Cerrado, que no es tan espectacular como el Amazonas, pero también es un ecosistema muy diverso, ¿no? Una de las sabanas, digamos, tropicales más importantes y más biodiversos del mundo. No es tan espectacular como el Amazonas, pero la deforestación del Cerrado también genera una emergencia climática y ambiental brutal. Y ahí estamos no solo deforestando y generando incendios forestales, estamos hablando de multinacionales como Bunge y Cargill y tantos otros que producen esa soja ahí,
sino también violaciones a los derechos humanos, ¿no? O sea, comunidades campesinas, afro-brasileños, como los quilombolas, comunidades indígenas, que tienen que dejar sus comunidades para hacer paso a unos monocultivos enormes de plantaciones de soja o de maíz, para luego ser exportados a España y alimentar a la ganadería industrial, ¿no? Luego aquí producimos unos 38 millones de piensos compuestos, ¿no? Una parte medicalizado y otra no medicalizada. El mayor productor de piensos de la Unión Europea, junto a Francia y Alemania. Y luego la carne, ¿no? Eso en Aragón se conoce mucho mejor que yo. Producimos mucha carne, ¿no? Aquí en Aragón, según nuestro informe, se produce el 15% de los piensos compuestos de España y un 10% de la carne que se produce en España. 7,2 millones de toneladas de carne se produce en España. De eso, 2 millones va al consumo interno. Ya de por sí, demasiado. O sea, eso se refiere a esas dietas insostenibles. Consumimos demasiado carne. Entonces exportamos a otros países de la Unión Europea y sobre todo a China, que como hoy en una conversación con Jesús nos hemos enterado que han bajado bastante las exportaciones a China, ¿no? Igual luego nos puedes ilustrar un poco cuáles son las razones ahí de las políticas chinas. Pero está claro que somos una máquina, o sea, una máquina de producción de carne, o sea, importamos soja, destrozando, digamos, otros territorios, despojando otras comunidades para luego despojar a las comunidades rurales de Aragón y otras zonas, contaminar nuestros acuíferos para luego exportar carne, para que luego algunas multinacionales como Cargill y Bunge se enriquezcan, o nuestras luego multinacionales más localizadas como Bonaria, Val Companies o Piensos Costa, que también enriquecen, digamos, sus bolsillos. Y luego está la relación de corrupción política, porque son estos mismos que entran y salen del Ministerio de Agricultura o de las consejerías de Agricultura para dictar las diferentes medidas a tomar. Entonces, ¿cómo si no se explica que lo que ha dictado en una directriz interna del Ministerio de Agricultura de Luis Planas recientemente para aumentar esta posibilidad de que haya más residuos tóxicos en el maíz y la soja que se importa de Argentina y de Brasil? ¿Cómo se ha modificado eso? Por presión de uno de estos lobbies que son los que importan masivamente el maíz y la soja de estos países a España, ¿no? Incluso utilizando un estudio de esta asociación de importadores de oleaginosas y aceites, ¿no? O sea, una cuestión, digamos, para mí, claramente ya no solo de puertas giratorias, sino de corrupción política, porque ahí se representa los intereses de una minoría social y no el interés general como debería ser el Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, deberíamos poner el grito en el cielo, denunciar esto en todos los sitios donde podemos para denunciarlo y tener muy claro que estas medidas que se están haciendo ahora, muy cortoplacistas, ¿no? Pensar que utilizamos la situación porque no viene el maíz de Ucrania, importamos más maíz y soja transgénica de Brasil y Argentina. ¿Y qué pasa con el mundo rural? ¿Quién habla, digamos, de esa dependencia de las importaciones y que estas importaciones destruyen el empleo local, que destruyen la posibilidad de producir piensos autóctonos locales? Y también la otra gran cuestión, que tenemos que desmontar la ganadería industrial, porque eso es el elefante, digamos, en la habitación, ¿no? Digamos, del que nadie quiere tocar, y que eso realmente tiene que pasar. Tenemos que reducir la cantidad de ganadería que existe en España para no utilizar la cantidad de cereales, de trigo, de maíz, etcétera, alimentar animales, sino tener
para producir alimentos, ¿no? Y eso es una cuestión central para responder pues, a la crisis climática, a la crisis ambiental, a la crisis social, pero también a los propios problemas que ahora nos van a ilustrar de los problemas vinculados a la ganadería industrial en nuestro campo. Así que estos serían, digamos, algunos argumentos que os hemos traído hoy, justamente con la vista puesta en que ahora mismo se están tomando una serie de medidas cortoplacistas que van a tener unos impactos globales a medio y largo plazo tremendas, ¿no? Pero que se insertan en una lógica, ¿no?, de seguir dependiendo de los mercados internacionales y de las grandes multinacionales del comercio agroalimentario. ¿Y cómo salir de eso? Pues sería hacer una apuesta completamente diferente a un sistema agroalimentario completamente diferente, y eso sí generaría empleo, eso sí sería una respuesta, digamos, a todas las frustraciones que se están planteando ahora desde el mundo rural y también del sector productivo. Pero claro, tendrías que aplicar otra lógica, no la lógica mercantilista y de convertir la alimentación, digamos, una mercancía más en la lógica capitalista, sino entender la alimentación como un derecho humano, entender la alimentación como algo fundamental, que no debe estar bajo las reglas ni de la Organización Mundial de Comercio, ni de las lógicas de los tratados comerciales, ni de la lógica mercantilista de los especulación financiera de los futuros, sino realmente otra lógica completamente diferente, ¿no?, centrada en la soberanía alimentaria, que por cierto ahora está siendo totalmente utilizada y tergiversada, totalmente manipulada por la extrema derecha, y tenemos que estar muy atentos a eso, ¿no?, como una lucha de 3 décadas de repente puede cambiar y ser utilizado por otro sector que no tiene nada que ver con la lucha por la soberanía alimentaria. Y yo creo que en ese sentido estaba bastante bien planteado el debate que de repente surgió con la polémica que se intentó plantear con las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, y curiosamente los mismos que crearon el bulo en torno a lo que no dijo el ministro de Consumo son los mismos que dictan ahora las medidas a Luis Planas en términos de cómo responder a la guerra de Ucrania, y son los mismos que se benefician de la deforestación del cerrado de la Amazonía en Brasil. Curiosamente son los mismos capitales nacionales y transnacionales, y por lo tanto este es nuestro enemigo, tenemos que combatirlo, y ojalá que luego en el debate podemos hablar algunas de las propuestas de la sociedad civil para hacer frente a eso. Muchas gracias.